quiero invitarles en esta hora a que podamos juntos ir en la búsqueda del mensaje de la palabra del Señor. La promesa del Espíritu Santo que Jesús le había dado a sus discípulos se había cumplido. Los 120 hermanos reunidos ahí en Jerusalén fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y fueron revestidos con poder y comenzaron a predicar el Evangelio de Jesús, de un Jesús resucitado, de un Jesús que cambiaba, transformaba la vida de las personas. La predicación de la palabra iba acompañada de muestras de poder, de sanidades y de milagros. Multitudes de personas se arrepentían y eran bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo y recibían el don del Espíritu Santo. Perseveraban en el estudio de la palabra, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, dice la palabra, en común todas las cosas. Vendían incluso sus propiedades, los que tenían más, vendían sus propiedades, vendían bienes y lo repartían para los que estaban en necesidad, de manera de que la necesidad de todos, aquellos que estaban en desmedro, en desventaja, eran suplidas. Y dice la palabra que el Señor seguía añadiendo cada día a los que eran salvos. Había nacido la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jerusalén y sus alrededores estaba revolucionada. La gente estaba conmovida. En el pueblo, en las plazas, en las ferias, en las caletas, en todo lado se predicaba el Evangelio de Jesucristo. Los discípulos se movían con poder, con muestras de poder, con señales, con prodigios, con sanidades. La iglesia del Señor Jesucristo había nacido ahí, en Jerusalén, y comenzaba un movimiento sobrenatural sobre toda Jerusalén y sobre todo los alrededores. Pero producto de este mover de Dios en la ciudad y que las multitudes seguían a los apóstoles, se levantó la oposición de los religiosos, de las autoridades religiosas de esa época. Se levantó con fuerza, se levantó con furia, una persecución en contra de los discípulos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 1 al 3, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hubo una reacción feroz de las autoridades religiosas, de los saduceos, de los jefes de la guardia del templo, y fueron sobre los discípulos. Fueron sobre los discípulos y los presionaron para que callasen. Luego los encarcelaron y los azotaron para que no siguieran hablando. Y dice la palabra en el verso 18 en adelante: entonces ellos los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron. Pedro y Juan habían
tenido una actuación ahí yendo al templo sobresaliente. Habían sanado a un hombre que estaba ahí con enfermedad. A este hombre lo conocía toda la gente. Y Pedro y Juan hacen un milagro de sanidad en él. Y todo el lugar se revoluciona. Ya estaba revolucionado la ciudad con la predicación y con otras sanidades y con otras señales. Y esto como que vino a colmar el vaso. Y los religiosos, las autoridades religiosas, se fueron encima de Juan y de Pedro. Y los amenazaron, lo encarcelaron y luego lo soltaron, pero sin antes advertirle que deberían guardar silencio. Nuevamente, los discípulos comenzaban a experimentar lo que antes habían sufrido con la crucifixión de su maestro. Nuevamente los discípulos comienzan a experimentar todo aquello que habían sufrido cuando vieron que a su maestro, a Jesús, él había sido víctima de la hostilidad, la persecución, la prisión, el juicio, los azotes y la crucifixión de Jesús. Y esa primera experiencia, nosotros vemos por la palabra, a ellos los atemorizó, los hizo huir y incluso les hizo negar al Señor. Negar al Señor. Y ahora ellos, estos mismos discípulos, comienzan a sufrir nuevamente del acoso, la persecución y la cárcel de parte de estos religiosos, de parte de las autoridades religiosas, porque de alguna manera querían callarlos, de alguna manera querían silenciarlos. Ellos pensaron que con la crucifixión de Jesús, con la muerte de Jesús, este movimiento se iba a detener, mas no contaban con el poder del Señor nuestro Dios, que resucitaría de los muertos a Jesús, lo levantaría de la tumba. Y este Jesús se aparece a sus discípulos y les llega a ellos y los empodera, les da poder, les da autoridad, los envía y aún más les da instrucciones en cuanto a la venida del Espíritu Santo. La situación, si bien era muy similar a lo que habían vivido los discípulos junto a Jesús anteriormente, ahora ellos se presentaban en una condición distinta. Ahora estos discípulos estaban revestidos de poder. Ahora ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. En ellos se había cumplido la palabra, la promesa que Jesús les había dicho. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había una condición similar. Los discípulos dispuestos a predicar la palabra del Señor y ellos también ahora eran perseguidos por los religiosos de la época. Pero la condición interior de estos discípulos había cambiado. Ahora ellos estaban revestidos de poder. Ahora ellos habían recibido el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había dicho antes de ascender al cielo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la persona del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este poder estaba en los discípulos. Ahora ellos eran nuevas personas. Ahora ellos tenían la presencia de Dios mismo en el interior. Esa presencia poderosa del Espíritu Santo en sus vidas los hacía actuar de una manera diferente.
Ahora ellos no eran aquellos hombres atemorizados que arrancaron, huyeron y negaron al Señor Jesús ahí en el tiempo de la crucifixión. No, ahora ellos eran hombres, nuevas personas, llenos de poder, llenos de autoridad y obedientes al Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 29 en adelante. Estos discípulos, después de ser perseguidos, estos discípulos, después de ser atemorizados, se reúnen ellos ahí en Jerusalén y comienzan a compartir lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué hacen ellos? Van en oración al Padre. Siguen el modelo enseñado por Jesús. Ahora ellos van en oración delante de la presencia del Señor. Y qué interesante esto, hermano. Cómo sus vidas fueron transformadas por la experiencia maravillosa de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, antes huyeron, arrancaron y negaron a Jesús. Ahora, con la presencia, con la llenura del Espíritu Santo, ellos son capaces de enfrentar a las autoridades y no guardar silencio. Y ahora van con una actitud distinta delante de la presencia de Dios. Mira la oración que hacen ellos. Hechos capítulo 4, del verso 29 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Observemos lo que está sucediendo con los discípulos. Ellos, obedientes a la voz del Señor Jesús, estuvieron juntos ahí en el aposento alto, se cumplió la promesa, vino la persona del Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según las nacionalidades que estaban ahí en Jerusalén y comenzaron a predicar, comenzaron a hacer sanidades, prodigios, milagros. El Evangelio se comienza a extender, miles de personas se convierten en el Evangelio y nace la Iglesia de Jesucristo. En razón de esto, vienen las autoridades a atemorizarlos, a encarcelarlos, a intimidarlos. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Van delante de la presencia de Dios en oración, sin antes haberle dicho a las autoridades, con poder, valentía y autoridad. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos guardar silencio. No podemos dejar de comunicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ahora, estando ahí en la presencia del Padre, oran delante de Él. ¿Y cuál es la oración? Señor, mira sus amenazas. Los discípulos se presentan ante Dios en oración. Ellos presentan su total confianza delante del Señor. Y mira la oración, dice, fíjate en sus amenazas. Señor, fíjate en sus amenazas. Aquí vemos que no hay temor en ellos. En los discípulos no hay temor, no hay queja. Y tampoco hay una autocontemplación. Ellos no se victimizan ante Dios. No van en una actitud de temor, de miedo, de estar atemorizados, sino que ellos van y presentan su situación delante del Señor. Señor, fíjate en sus amenazas. Tampoco vemos en ellos que pretenden dictar a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer
con estos hombres que lo están persiguiendo, por aquellos que lo están acosando y por aquellos que lo están castigando. No, ellos simplemente van y dicen, Señor, fíjate en sus amenazas. La expresión que ellos están manifestando acá, sencillamente están dejando su situación en las manos de Dios. Ellos están confiando en que Dios tiene la solución. La expresión fíjate en sus amenazas, fíjate, están pidiendo al Señor que Él, en su justicia, pueda medir, pesar la situación. Ellos están confiando que el Señor va a poner la solución, que el Señor en su infinito poder y sabiduría, Él sabe cómo tiene que obrar. Ellos no le están diciendo, Señor, mira, ellos nos están persiguiendo, estamos sufriendo, Señor, pedimos que hagas caer fuego del cielo sobre ellos. O que Pedro venga a decir, Señor, dame la fuerza para ir con una espada, para cortar cabeza, como lo vimos antes. No, ahora los vemos con una presencia del Espíritu Santo en ellos. Y esa presencia del Espíritu Santo les permite ir delante de Dios con serenidad. Les permite ir delante de Dios con un temor reverencial delante del Señor, a exponer lo que están viviendo y no exponiendo su situación centrados en ellos, sino que para que Dios determine qué hacer. Entonces ellos llevan 3 peticiones delante del Señor. Primero, Señor, fíjate en sus amenazas. Luego le dice, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. No centran su oración en pedir seguridad y protección para ellos. La oración que ellos le presentan al Señor no se centra en ellos, en que Señor estamos sufriendo, en que Señor estamos corriendo peligro. No, ellos centran su oración en la confianza en el Señor. Ellos piden al Señor les dé valor. Dice, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. La expresión denuedo habla de que ellos piden al Señor valor, fuerza, decisión para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir predicando ese evangelio que sana vida, que restaura las vidas. Ellos no están intimidados. Lo que están pidiendo son nuevas fuerzas, más valor, más decisión para poder seguir predicando la palabra. Los discípulos ponen su total confianza en el Señor, descansan en el cuidado del Señor y en la protección que el Señor les puede dar. Ellos centran su oración en una oración de poder y en una oración de reino, con una visión en el reino, no una mirada tan solamente centrados en ellos, sino en una mirada en los propósitos que Dios tiene que cumplir a través de ellos, ahí con la predicación del Evangelio. Ellos están siguiendo el consejo del Señor Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar primero el reino de Dios, y de las demás cosas se encarga Dios. De las demás cosas, Dios se va a encargar de la protección, Dios se va a encargar de la provisión, Dios se va a encargar de cuidarlos, de protegerlos. ¿Cómo cambia la oración, la actitud de los discípulos con ahora la presencia del Espíritu Santo en ellos? Ellos tienen una seguridad y decisión total de cumplir con el llamado, con la encomendación que Jesús dejó a sus vidas. Ellos ponen en un segundo plano, en un segundo lugar, lo que tiene que ver con la vida y la seguridad de ellos.
sino que ahora ellos ponen en primer lugar todo aquello que el Señor Jesús les enseñó. ¿Recuerda usted que el Señor Jesús le dijo en un momento a ellos que el Espíritu Santo les iba a recordar toda palabra? Y ellos, cuando predican el Evangelio, cuando van en oración al Señor, cuando están eh, eh, tomando en consideración lo que están viviendo, ellos están ahora, a través de la persona del Espíritu Santo, recordando todas esas enseñanzas que Jesús les entregó. El Señor Jesús les dijo a ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Esa fue la encomendación. Ese fue el llamado que el Señor le hizo a estos discípulos. Y ahora ellos, con esa presencia poderosa del Espíritu Santo, rebosante en ellos, ellos están dispuestos a cumplir lo que el Señor Jesús les mandó, lo que el Señor Jesús les determinó hacer. Y ahora ellos tienen claro que cuando el Señor le dijo: toda potestad me es dada en el cielo, quiere decir que Jesús está en control de sus vidas. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquellos que son obedientes a su voz, aquellos que están sujetos a sus propósitos y a su voluntad, van a ser guardados por la presencia poderosa del Señor, mientras estén cumpliendo y obedeciendo la encomendación que el Señor les ha dado. Para ello lo importante, lo primordial es obedecer al Señor. Ese llamado sigue vigente para nosotros en este tiempo. Así como esa palabra fue recibida, entendida, revelada para la vida de ellos. Esa misma palabra, esa misma encomendación es para nosotros, entregada por el Señor. Y es el mismo Espíritu Santo el que viene a darnos poder, autoridad, para predicar esa palabra. Y es el mismo Señor Jesús, aquel que tiene poder, potestad en el cielo y en la tierra, es el que nos guarda, nos protege y nos guía. La tercera petición que ellos hacen: Señor, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira lo que dicen ellos. Primera petición: Señor, fíjate en sus amenazas. Luego dice: pero concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y finalmente dice: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos lo que están pidiendo en esta hora al Señor, en esta oración llena de poder, en esta oración llena de sabiduría, en esta oración llena de propósito, en esta oración sujeta al reino de Dios, ellos piden el respaldo de Dios para seguir predicando la palabra del Señor con muestra de poder, con señales y con sanidades, para mostrar no tan solamente un evangelio de palabra, sino un evangelio con poder, con muestras de poder. Y ellos eso es lo que le están pidiendo al Señor. No le están diciendo: Señor, sácanos de aquí, protégenos, guárdanos, Señor, llévanos a un lugar donde no tengamos problemas para predicar. No, lo que ellos piden al Señor es que el Señor les dé más denuedo para predicar, que el Señor se fije en lo que está sucediendo, pero ellos lo que están pidiendo es más valor, ellos lo que están pidiendo es más poder manifestado, que sigan las sanidades, que sigan los prodigios, que sigan las señales, porque ellos van a seguir predicando el Evangelio de Jesús. Y mira, y dicen:
y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban tan claros, mis hermanos, de que todo lo que hacían, de que todo lo que manifestaban, las señales, los prodigios, los milagros, eran por la obra que ellos estaban manifestando. Estas obras se estaban manifestando en el poder de la presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, en la presencia de Él. Y ellos están manifestando que ellos quieren seguir en esa condición de darle gloria, de darle honra, de darle reconocimiento a Jesús, porque Él es el que tiene poder y concede poder. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Es ver, analizar, observar cómo la vida de estos hombres cambiaron con esa presencia poderosa que vino a llenar sus vidas, la presencia del Espíritu Santo. Verso 31 y dice, cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos terminaron de exponer su oración delante del Señor, seguramente unánimes, como ya habían aprendido a hacerlo, y sabiendo que en la unanimidad, en el estar juntos, en el orar juntos, hay poder. Y lo hicieron de esa manera, y cuando hubieron orado, dice, el lugar donde estaban reunidos, el lugar donde estaban congregados, se sacudió, tembló. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué maravillosos, hermanos! ¡Qué poder maravilloso! ¡Qué poder manifiesto ahí en medio de los discípulos que se presentan a orar delante de la presencia de Dios con una oración llena de poder, pero una oración centrada en los propósitos del reino y no centrados en sus personas, no centrados en sus temores ni en sus necesidades, sino una oración centrada en la voluntad del Padre, en los propósitos que Dios tiene para con aquellos que son llamados como discípulos, como sus hijos. Evidentemente, es una respuesta a la obediencia. Dios responde a la oración de ellos. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevamente una expresión física del poder de Dios manifestado en medio de ellos. Esa expresión ya se había manifestado cuando estaban unánimes, unidos, ahí los 120. Y vino la presencia del Espíritu Santo. Ahora, evidentemente aquí hay una respuesta a la obediencia de ellos. Dios responde a la obediencia de ellos. Dios responde a la confianza que ellos pusieron en Él. A la confianza que estos discípulos ponen en su Señor. Esta es una respuesta que Dios les da en respuesta. Esta es una respuesta que el Señor les da a ellos en razón a la entrega que ellos tienen para llevar el Evangelio de Jesús a toda persona. Mis hermanos, esta es una palabra que nos llama a reflexionar. Esta es una palabra que nos llama a observar a través de lo que la experiencia de los discípulos, a cómo nosotros nos estamos presentando delante de la presencia de Dios en oración. Nuestra oración está centrada ¿en quién? Está centrada en nuestras necesidades,
en mis peticiones, en mis anhelos, en mis planes, en mis sueños. Mis peticiones delante del Señor están llenas de expresiones que tienen que ver con aquellas cosas que yo estoy aspirando, que quiero tener, o mis oraciones están en los propósitos del reino. Hay una diferencia, y esa diferencia está marcada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo es un hombre y una mujer que primero busca el reino de Dios y pone su confianza en el Señor, que Él a su tiempo traerá las añadiduras. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo es un hombre y una mujer que se presenta delante de Dios, no para presentar oraciones que destilan venganza, que destilan temor, sino que un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo se presenta delante del Señor, sabiendo que Dios es justo y que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Dios tiene una visión completa del reino, de su iglesia, de nuestras vidas. Y no somos nosotros los llamados a decirle, Señor, tienes que hacer esto. Señor, tú haz esto. No, tenemos que ir delante de la presencia del Señor, confiando en el poder y en la sabiduría y en la justicia de Dios, y presentarle, así como dijeron los discípulos, Señor, mira sus amenazas. Y nosotros ir delante de la presencia del Señor, como va un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, y decirle, Señor, esto es lo que me está afectando. Señor, esto es lo que me está sucediendo. Pero Señor, yo no quiero soluciones personales, sino quiero soluciones en razón del reino. Esa es la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, y otro y otra que solamente actúan a través de su propia carnalidad. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuál es nuestra respuesta ante la adversidad? ¿Cuál es nuestra conducta cuando los tiempos son contrarios? Cuando la tormenta está soplando contra nosotros. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. No estamos siendo perseguidos aquí en nuestro país, en nuestra nación, pero estamos pasando dificultades. No son tiempos normales los que estamos viviendo. ¿Y cuál es nuestra petición a Dios? ¿Cuál es nuestra petición a Dios? Estamos en este tiempo con nuestras peticiones, nuestra oración tan solamente centrado en nuestra circunstancia, en nuestra situación, o estamos presentando una oración a Dios en razón a los propósitos de Dios para este tiempo. Mis hermanos, estamos predicando el Evangelio de Jesús, estamos predicando a Jesús resucitado. Los templos están cerrados, pero la iglesia no está muda. Los templos están cerrados, pero la iglesia no está atada. La iglesia no está encerrada. Este mismo medio que tengo para llegar a sus casas, se está llegando con la palabra del Señor a distintos lugares. Estamos mandando mensajes a través de las distintas plataformas que nos permiten tener la tecnología del Internet. Estamos llegando a distintos lugares. Y tú tienes un teléfono, tú tienes un WhatsApp, tú tienes un correo, tú tienes la oportunidad de hablar con la gente. Y la pregunta, si en este tiempo estamos predicando a Jesús resucitado, si en este tiempo estamos orando
a nivel ciudad, a nivel país, a nivel de barrio. Si estás orando por tu iglesia, si estás orando por las iglesias del mundo, hay una tremenda lección en esta palabra que el Señor nos permite recibir en este día. Todos aquellos que reciben, que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas, que van delante de Él con un reconocimiento de su necesidad, en arrepentimiento, y la persona del Señor Jesús viene a justificar, a perdonar y a reconciliarnos con Dios, nosotros recibimos la persona del Espíritu Santo. Recibimos ese bautismo del Espíritu Santo que nos introduce dentro del cuerpo de Cristo, nos introduce dentro de la iglesia del Señor. Pero hay una búsqueda personal en ese tiempo de estar delante de la presencia del Señor, buscando su rostro en oración, en escudriñar la palabra, buscarlo en adoración y ser llenados por la persona del Espíritu Santo. Cuando somos llenados por la persona del Espíritu Santo, nuestra visión de la vida cambia. Nuestra visión de las situaciones, de las circunstancias, de las dificultades, de los tiempos difíciles cambia. Vivimos en una completa confianza en el Señor. Él ha prometido y Él cumplirá. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Nosotros solamente, a través de la persona del Espíritu Santo, vamos a estar en obediencia, en servicio, en devoción delante de la presencia del Señor. Mis hermanos, que sean muy bendecidos a través de esta palabra y perseveren en esa búsqueda de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque nuevas cosas comenzarán a suceder en nuestro interior y también en nuestro relacionamiento con los demás. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú nos has amado tanto, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque a través de Jesucristo fuimos reconciliados contigo, porque tú nos has hecho hijos tuyos y porque tú, Señor, en esta morada, en este cuerpo, has determinado poner la persona del Espíritu Santo, tu presencia misma. Señor, ahora yo ruego en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están siguiendo en esta hora, que la presencia de tu Santo Espíritu sea llenando sus vidas, Señor, para relacionarnos de una manera sobrenatural contigo y predicar el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio de salvación, ese Evangelio de perdón. Señor, predicarlo con poder y con autoridad, sabiendo que estamos impedidos de movernos físicamente, Señor, pero podemos aún comunicarnos con los demás. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias. La honra y la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, el gozo de su presencia, sea en ustedes y en sus hogares, con sus familias. Y en todo este tiempo sean muy bendecidos.